Bueno. Voy a comprobar que se esté grabando bien. Flipáis la que lié el otro día. Mira que es fácil poner la caja de la plancha, el libro y el móvil a grabar. Bueno, pues la lié. Es que solo hay que darle un botón. Y me puse a grabar en cámara lenta. Y menos mal que lo pudimos arreglar, porque el vídeo, o sea, duraba 12 minutos o algo así, y cuando lo miro digo, 1 hora y 20 minutos. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Luego lo grabé a cámara lenta, se veía mal, se veía como con destellos, y pesaba 6 gigas y medio. Para mandárselo a Alex fue una auténtica locura. Menos mal que me han aumentado los datos del móvil, que si no ya os digo yo que no os lo podía haber enviado. Pero bueno, salió más o menos bien, aunque no lo ha visto nadie. Entonces yo lo entiendo, que es difícil en un canal acostumbrado a lunes vídeo de viajes, jueves vídeo de historias, pues mantener este ritmo cuando no pasa nada, porque realmente ahora mismo no está pasando nada en el mundo del fútbol. Entonces os pido un poquito que vosotros mismos me digáis qué es lo que queréis ver, qué cosas, qué curiosidades o qué historias os gustaría ver, o qué nuevos formatos, que nos dejéis en comentarios y os suscribáis y le deis un like al canal, de verdad, porque es necesario. Porque es que el último vídeo no lo ha visto nadie y al final, claro, yo también quiero hacer cosas que os gusten, no solamente sacar vídeos por sacar, sino cosas interesantes. Me parecía interesante lo de la final europea el mismo día, y hoy me parece interesante esto, que además es una idea que quería tratar desde hacía varios años, bueno, varios años tampoco, varios meses, que me parece bastante interesante, porque yo siempre hablo de yo cuando era pequeño. ¿Os habéis fijado? La mayoría de cosas que os cuento que me parecen curiosas es porque a mí de pequeño me parecían curiosas y no había nadie que me las explicara, pues digo, pues las voy a explicar yo. Entonces, yo cuando echaba mano de pequeño de las clasificaciones de UEFA, porque al final es lo que más directamente se miraba, y veía, por ejemplo, territorios como las Islas Feroe, yo decía, oye, quiero visitar ese país, ¿no? ¿Qué sitio tan raro? Pero luego en el colegio no veía las Islas Feroe por ningún sitio, y un día dije, oye, ¿esto qué es? Esto de las Islas Feroe. Bueno, pues me di cuenta de que es un territorio con soberanía limitada por parte de Dinamarca. Entonces dije, bueno, ¿por qué esto está jugando al fútbol? Y yo qué sé, y la Comunidad Valenciana, que es donde yo vivo, no. Pues tiene su explicación, tiene sus motivos, tiene su identidad, tiene su historia, y es un poco lo que os voy a traer hoy, ¿no? En todo el mundo os voy a decir cuáles son los estados, cuáles son los países, cuáles son los territorios que, no siendo reconocidos como países, como estados, como naciones soberanas por parte de la Organización de las Naciones Unidas, sí lo están por parte de la FIFA, que, como sabéis, si no sabéis os lo digo yo, reconoce a más estados que la propia Organización de las Naciones Unidas, reconoce a más países que la ONU, y estos países pueden jugar a fútbol bajo sus condiciones como estados independientes. Entonces, encontramos varios estados así, algunos en una situación pues de dependencia o de soberanía compartida con otros estados, algunos en situación un poco más crítica de no ser reconocidos por la totalidad de la Organización de las Naciones Unidas, otros, como el primer caso que os voy a explicar, que conforman un país o una nación constituyente o un estado más grande, como es el Reino Unido, que es una situación bastante peculiar, y así pues nos encontramos todas estas selecciones que no son países y que os voy a explicar en el día de hoy, así que vamos. Bueno, empezamos por lo que más de cerca nos toca a nosotros, los españoles y los europeos. Después hablaremos de Latinoamérica, que tiene algunas peculiaridades, pero en UEFA a mí lo que más me llama la atención y lo que siempre más me ha destacado ha sido pues la calidad de estado constituyente de los 4 países, que es como les llaman ellos, o countries, que son Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, que forman la totalidad del Reino Unido, y que actúan como Estado, como nación soberana en forma de Reino Unido, pero después tienen cada uno, además es un caso único en el mundo, sus particularidades, sus peculiaridades, sus pequeñas divisiones, entre las cuales se encuentra la del fútbol. Ellos tienen modelos de autogobierno, sobre todo las 3 que no son Inglaterra, que es soberana, digamos, y en cuanto al deporte siempre han optado por las home nations, que es como ellos les llaman, ¿no? Que son los países que forman ese Reino Unido, jugando por separado, a los que siempre se le ha dado oficialidad desde la FIFA y desde la UEFA. Hay casos curiosos, casos dispares, por ejemplo, la selección de Irlanda, que es otra, la República de Irlanda es otro país, compite como Irlanda isla, como la totalidad de Irlanda, anexionando también a Irlanda del Norte en deportes como el rugby o el cricket. Es bastante curioso, pero luego en fútbol compiten de forma separada los 4 estados: Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Pero ¿qué pasa en los Juegos Olímpicos? El COI no reconoce como independientes a todas estas naciones constituyentes, sino que hace participar a todos como el Reino Unido. Entonces,
no podemos ver a la selección de Inglaterra participando como Inglaterra, pero sí podemos ver a la selección del Reino Unido. Y esto es algo que ha pasado muy pocas veces a lo largo de la historia, pero se repitió, tuvimos suerte de que se repitieran los Juegos Olímpicos de 2012 que albergó la ciudad de Londres. Allí, como el Reino Unido estaba clasificado directamente como país organizador, no pudieron jugar estas fases clasificatorias que se juegan normalmente, en las que sí, obviamente, se juegan en europeos sub-21 de fútbol y cada selección participa de forma individual. Entonces tuvieron que buscar alguna solución e Inglaterra propuso volver a reunificar esa selección del Reino Unido, que todos jugaran bajo la misma bandera, bajo la Union Jack, y que toda la selección por primera vez en muchísimos años, son 40 años aproximadamente, se volviera a juntar. Solamente se había juntado en otros 2 Juegos Olímpicos atrás y solamente se pueden volver a juntar en Juegos Olímpicos porque la FIFA, ya os digo, no reconoce a la selección del Reino Unido. Y fue así a medias, porque ni Escocia ni Irlanda del Norte quisieron ser partícipes de ello y la selección acabó siendo formada por un combinado de Inglaterra y Gales, aunque realmente en Gales estaba Ryan Giggs y poco más. No era una selección mezclada al uso, porque prácticamente todos eran ingleses, pero sí que es verdad que defendieron aquella camiseta del Reino Unido en una imagen que nos queda para la historia. ¿Qué más tenemos en Europa, en UEFA? Bueno, pues Gibraltar. Gibraltar yo creo que es el caso más destacado de Estado que tiene una soberanía compartida. No es un país o un country como los 4 que os he mencionado de Inglaterra, pero sí depende del Reino Unido. El jefe de gobierno y el jefe de Estado son los mismos, pero luego tienen otras instituciones que gestionan la vida política en Gibraltar aparte. Lo que más les costó fue ingresar en UEFA y en FIFA. En 2006 acudieron al TAS, pidieron que fueran integrados en FIFA y en UEFA. Tanto FIFA como UEFA se negaban, y sobre todo España, que es donde está ubicada geográficamente Gibraltar, también se negaba y no le daba esa capacidad. Y a pesar de que el TAS les admitió como Estado miembro de UEFA, un año después les volvió a tumbar, hasta que en el año 2013 volvieron a insistir, volvieron a intentarlo, volvieron a contar con esta vez más apoyos, y primero en 2013 en UEFA y en 2016 en FIFA pudieron ser admitidos y reconocidos como un Estado miembro para la FIFA y empezar a participar en sus campeonatos. ¿Qué pasó de 2013 a 2016? Bueno, pues que como no eran afiliados a la FIFA, solamente podían participar en amistosos europeos y en la clasificación para la Eurocopa. No podían participar en la clasificación para el Mundial ni en nada que tuviera que ver con la FIFA directamente, que para ellos al final es solamente eso, porque no se van a clasificar a un Mundial. Ahora sí, sería muy curioso y íbamos a verles, pero no tiene pinta. Y eso no podían tener ranking FIFA, no podían tener ciertas condiciones que tienen las selecciones FIFA, y en 2016, 3 años después, sí lo lograron y ahora mismo son un Estado miembro de la FIFA al 100%. Como también lo es las Islas Feroe, que más o menos tiene un régimen similar con otro reinado, como es el de Dinamarca, aunque sí que es cierto que tiene otros jefes de gobierno aparte y se regula de forma más o menos autónoma. Lleva participando desde 1988 como selección afiliada por la FIFA y a nadie le extraña ya ver a las Islas Feroe. De hecho, desde que yo nací es una selección miembro de FIFA, de UEFA también, y ahí está en todas las clasificatorias, además en los últimos años habiendo ganado un poco más de terreno. Y la última es Kosovo. El caso de Kosovo es bastante curioso, ya formaba parte de la antigua Yugoslavia, cuando todas se extinguieron, cuando todas pasaron a ser países o naciones separadas, seguían anexionados a Serbia, donde se cree que el territorio de Kosovo es un poco el embrión de la cultura yugoslava. No se separó formalmente, intentaron hacerlo durante varias veces, hasta que creo que fue por el 2012 aproximadamente se reconoció parcialmente la soberanía de Kosovo, y está ahora mismo considerado como un Estado con reconocimiento limitado, porque son, creo, 112 los países de la ONU que lo reconocen, y si no son el 100% de los países de la ONU los que reconocen un Estado o una nación, pues ese Estado o esa nación tiene reconocimiento limitado y no es un Estado de pleno derecho. Y así está en esa situación Kosovo, que independientemente ellos siguen organizando y considerando como país, como nación independiente, trataron de anexionarse a la UEFA y después de pelearlo, pues al final efectivamente consiguieron más o menos cuando... No sé si fue el mismo periodo, pero más o menos cuando Gibraltar fue reconocida oficialmente por FIFA, pues Kosovo también fue reconocida por FIFA, por UEFA, y ahí lo tenemos compitiendo actualmente. Y ojo, porque se puede meter, que esto sería la leche, en la próxima Eurocopa, que ya veremos cómo se jugará. Vamos a ir un poquito más rápido, os voy a decir ahora el resto de selecciones que no son países de las otras confederaciones, un poco para que os suenen, para que sepáis de qué países estamos hablando cuando os pregunten, para limitar vuestras dudas, pero no vamos a profundizar tanto como con
con estas selecciones de UEFA que nos tocan a nosotros de cerca porque España se puede enfrentar a ellas en cualquier momento. No FC, en la Confederación Oceánica nos encontramos Nueva Caledonia, las Islas Cook, Samoa Americana, Niue y Tahití. Estoy mirando ahí porque lo estoy leyendo, porque no me las sé todas de memoria, pero bueno, más o menos cada una sé que sé a quién pertenece la soberanía. Tahití, por ejemplo, recae en Francia, Samoa Americana obviamente en América, Islas Cook en Gran Bretaña y bueno, pues son territorios conquistados hace muchos años, territorios de ultramar de bien colonias europeas o bien americanas que siguen manteniendo esa dependencia y esa soberanía y compiten pues con un nivel futbolístico bastante escaso, aunque Tahití sí que tuvo la suerte, la fortuna, muchos os acordaréis, de clasificarse a una Copa Confederaciones. De hecho jugaron contra España, perdieron 10-0, fueron bastante malos y la sorpresa saltó cuando eliminaron a Nueva Zelanda, que es una selección, pues oye, no diré muy potente, pero que sí ha jugado en 2 mundiales y que fue una sorpresa, la verdad, una sorpresa enorme. Así que yo creo que es el único territorio en esta capacidad dependiente que ha jugado un mundial así. Lógicamente Inglaterra y demás no están en la misma condición, pero ahí los tenéis. En AFC, en Asia, pues mira, Taiwán, Hong Kong, Macao, Guam, las Islas Marianas del Norte y el caso de Palestina, que obviamente no está reconocido por el 100% de los estados, por trágicamente lo que todos sabéis, pero no lo puedo considerar como estado al 100% porque la ONU, a nivel ONU no es así. El caso de Taiwán, de Hong Kong y de Macao, territorios que oficialmente no pertenecen a China, pero más o menos. El caso de Hong Kong y de Guam fueron las últimas colonias europeas en Asia. En 1999 fueron devueltas por Hong Kong, Reino Unido y Macao, Portugal, a China, que tiene una especie de soberanía compartida un poco rara, ¿no? Integra en la República Popular China, pero tiene su propio gobierno, su propia administración y un poco sus leyes de autogobierno propias. Pero a efectos estatales siguen dependiendo de China, no son China al 100% y por eso pues compiten tienen sus propias ligas de fútbol y compiten en esto, como selecciones. Y el caso de Taiwán, bueno, pues históricamente es un lugar donde acabaron refugiados los miembros de la antigua República China cuando venció el comunismo en esa guerra civil, y hay un gran jaleo en esa isla de Formosa, que es Taiwán. No reconocen pues esa República Popular China, pero bueno, es un jaleo que históricamente trasciende mucho más de esto y quedaría para un vídeo muy largo, pero no en este canal, porque esto es de fútbol, o sea, en otro canal. Vamos ahora con CONCACAF, que es la última de las confederaciones de las que os tengo que hablar, que es donde más hay, porque encontramos Anguila, Aruba, Bermuda, Bonaire, las Vírgenes Británicas, Caimán, Curazao, la Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, Sint Maarten, Turcas y Caicos y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que es donde nació Tim Duncan, si no lo sabíais. Ahí lo sabéis. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues el Caribe era territorio al 100% de colonias, alguna de estas y varias más llegaron a ser españolas, ya ninguna lo es, pero muchas de ellas, pues las que habéis oído, dependen todavía de muchos estados europeos como Reino Unido, como Francia, como los Países Bajos, como los propios Estados Unidos, caso de las Islas Vírgenes estadounidenses o de Puerto Rico, y ahí están pues las naciones o los estados o los países afiliados a la FIFA más flojitos, más débiles futbolísticamente hablando. La verdad es que no tienen un gran nivel y el caso más curioso lo podemos encontrar en la Guyana Francesa, que es un territorio dependiente obviamente de Francia, anexionado a Sudamérica, territorio, o sea, geográficamente perteneciente a Conmebol, pero al igual que Surinam, que era una antigua colonia neerlandesa, y que la Guyana, pues decidieron competir en CONCACAF porque obviamente lo tenían más fácil. No es que ganen ni muchísimo menos, pero es que el nivel de jugar contra Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Bolivia... Me falta una, digo, voy a decirlas todas, a ver igual me falta, por favor, no os enfadéis de la que me falte. Pero ahora mismo no me ha venido. Uruguay, vale. Pues eso, no es lo mismo que jugar contra Anguila y las Islas Turcas y Caicos. Así que nada, si no sabíais esto ya lo sabéis, suscribíos, dejad un like, me ha parecido un tema bastante interesante y proponedme de qué cosas queréis que hable. Así que no me enrollo más y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego y gracias.